Buenos días televidentes, el día de hoy hablaremos acerca de la clasificación del Estado según el tipo de régimen político, dictadura, totalitarismo y tiranía, tanto en la actualidad como en Colombia. Continuamos con mi compañero Santander con dictadura. Gracias Camila, y ahora pasamos a hablar de las dictaduras. Una dictadura es una forma autoritaria de gobierno, caracterizada por tener un solo líder, un grupo de líderes sin partido o con un partido débil. Tiene poca movilización de masas y un pluralismo político limitado. Este es un tipo de gobierno no democrático, ya que según la definición de gobierno democrático, un gobierno democrático es un tipo de gobierno en el que, valga la redundancia, la persona que gobierna es seleccionada mediante elecciones competitivas. Con el advencimiento de los siglos XIX y XX, las dictaduras y los gobiernos democráticos suplantaron el tipo de gobierno monárquico, el cual era dirigido por los reyes, que pues tenía control absoluto sobre la tierra en la que pues reinaban, por eso se llamaban reyes. Bien, un aspecto común que se caracteriza en los dictadores es aprovechar su fuerte personalidad, generalmente suprimiendo la libertad de expresión y un discurso para las masas, para mantener así la supremacía y estabilidad política y social. La dictadura de las sociedades totalitarias generalmente emplean propaganda política para disminuir la influencia de los defensores de sistemas de gobierno alternativo. Un claro ejemplo de estos tipos de dictaduras sería la dictadura fascista que se dio en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en el cual Adolf Hitler era pues el supremo gobernante, por así decirlo, de la Alemania. Lo llamaban Führer, significa, por así decirlo, general en alemán. Otro claro ejemplo sería la Unión Soviética, comandada por Stalin después de dejar su puesto, bueno, de ser el sucesor de Lenin. Estos serían unos ejemplos cortos. Ahora vamos contigo otra vez. Muchas gracias Santander. Y con respecto a este tema, dos dictaduras colombianas, un análisis sobre el nacionalismo e identidad nacional. Colombia, durante su vida republicana y democrática, ha poseído un sistema político imperante, el bipartidismo. El país ha escogido a la democracia como el sistema de gobierno, pero este no ha sido el único y exclusivo como forma de gobierno imperante. El gobierno de los generales Rafael Reyes Prieto en 1904 y el teniente general Gustavo Rojas Pinilla en 1953, catalogados como dictaduras, estos dos gobernantes abusaron de sus poderes y facultades presidenciales, fueron autoritarios y represivos, cerraron el Congreso y llamaron a una Asamblea Nacional Constituyente en su reemplazo, las cuales lo reeligieron y le dotaron de poderes extraordinarios. Sin embargo, reyes como Rojas respondieron por sacar adelante a un país del retraso y de la pobreza tras sucesos de la violencia antecesores a su gobierno, la guerra de los 1000 días y la violencia tras el Bogotazo de 1948, cada uno en sus programas de gobierno y sintetizaron al progreso. Continuamos con nuestra compañera Victoria. Gracias Camila. Para continuar con el tema de clasificación del Estado según el régimen político, yo les voy a hablar del totalitarismo. El totalitarismo es una forma de Estado en la que un único partido político gobierna con poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones. El concepto de totalitarismo define a estados, ideologías, agrupaciones o movimientos donde se priva de la libertad y mediante el cual el Estado concentra todos los poderes de manera total sin respetar divisiones ni derechos individuales. El totalitarismo es un régimen, no es una ideología, en el que todos los poderes recaen en un único partido político. Mediante diferentes medios y estrategias, el régimen clausura o suspende al resto de los partidos políticos. La figura de un líder o un presidente del partido resulta clave en este tipo de régimen y su oposición representa la encarcelación, represión o muerte. Durante el ejercicio de estos gobiernos existe el abuso de poder, la ausencia de los derechos humanos, el dominio de los medios de comunicación y la intervención del sistema educativo, a fin de formar y moldear a la sociedad con los diversos mecanismos de control para que obedezca las órdenes del líder. Para hablar de algunos ejemplos de estados totalitarios a lo largo de la historia, podemos empezar con el nazismo. Este tuvo lugar a partir de 1933 en Alemania, encabezado por Adolf Hitler, quien ya era jefe del partido nazi desde 1921. La cruz esvástica y el terror fueron los grandes símbolos del régimen que pretendía crear un estado racialmente puro y provocó el mayor exterminio sistemático de la historia hacia diferentes grupos sociales. El holocausto al pueblo judío, que dejó alrededor de 6 millones de muertos, y otras víctimas, alrededor de 11 millones de muertos, de los que hacían partes rusos, polacos,
polacos, ucranianos, serbios, gitanos, franceses, belgas, personas LGBT, lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, discapacitados mentales o físicos, prisioneros de guerra, testigos de Jehová, musulmanes y cualquier otra minoría. El nazismo culminó en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo de un estado totalitario es el fascismo de Mussolini. Este tuvo lugar a partir de 1922 en Italia, durante el periodo entre guerras. Era un régimen militar antiparlamentario, antidemocrático, nacionalista y con tendencias imperialistas. Benito Mussolini se convirtió en el líder dictador que ejerció la violencia. Cerró el Parlamento en 1925, realizó un pacto con la Iglesia Católica, quien podría ocuparse de la educación a cambio de que acepte la dictadura de Mussolini, y mantuvo un sistema económico corporativista en manos del Estado. Su mandato cayó en 1943, dejando 460.000 muertos, casi 1 millón de heridos y 530.000 prisioneros. Para finalizar, podemos hablar del estalinismo. Este tuvo lugar a partir de 1929 durante la Unión Soviética y estuvo encabezado por el tirano Josip Joseph Stalin, que comenzó su ejercicio liquidando a los campesinos prósperos a fin de que el Estado controle la agricultura. Millones de personas murieron de hambruna y Stalin acusó a los ucranianos del fracaso de su propia política, por lo que selló las fronteras con Ucrania y desencadenó matanzas masivas. Tras una sangrienta represión y enormes sacrificios impuestos a la población, Stalin convirtió Rusia en una potencia económica y militar. La URSS formó parte de los aliados, junto con Estados Unidos, Inglaterra y Francia, en la Segunda Guerra Mundial. Stalin ejerció su gobierno hasta su muerte en 1953. Bueno, continuamos con Camila en estudio. Ahora continuamos con nuestro compañero Alejandro Rincón. Ahora, si lo gozan, podemos seguir con la tiranía. La tiranía es un gobierno ejercido por un tirano. Como tal, es una forma de gobierno caracterizada porque quien lo ejerce goza de un poder total, absoluto, no limitado por las leyes. Y se comporta de una manera autoritaria y despótica. En la antigua Grecia, las tiranías gobernaban sobre todo. Entre los siglos 7 y 6 a.C., estas podían tenerse tintes positivos cuando el tirano era apreciado por su pueblo. Actualmente, los tiranos pueden alcanzar el poder de dos formas principales: por democracia o por algo como un golpe de estado, por ejemplo, de formas a la fuerza. Los tiranos suelen ser populistas y demagogos, que no respetan la ley y que violan las libertades individuales. Continuamos con nuestro compañero Cristian Gutiérrez. Gracias, Camila. Ahora les voy a hablarles un poco sobre el régimen en la actualidad. Recientemente se conmemoró el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Sin embargo, las promesas de universalización del sistema democrático tras la caída del telón de acero y el fin de la apartheid en Sudáfrica no se han cumplido, y el 20% de los países del mundo siguen siendo dictadura. Esta cifra nos fue proporcionada a través de la organización intergubernamental, el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, que en acrónimo es la IDEA. La principal conclusión de esta es que a pesar de los avances de la democracia, esta sigue internacionalmente en todo el mundo, salvo en algunas excepciones. También se destaca que en 1975 el 36% de la población mundial vivía bajo algún tipo de régimen democrático, un porcentaje que aumenta al 57% en la actualidad, mientras un 28% de la población mundial vive bajo una dictadura y el 15% restante en regímenes civiles. A medio camino entre el pluralismo y el autoritarismo, el criterio de la IDEA para considerar un régimen político no democrático es más descriptivo que el de otros índices de calidad del gobierno, como Democracy Index, que considera que hay 53 países bajos en regímenes autoritarios, entre los que incluye Rusia, Angola, Singapur. IDEA considera prácticos a estos, y estos son pues algunos de los que todavía conectan más el criterio de IDEA. Y pues eso es todo, espero haberles informado bien y volvemos con Camila. Eso ha sido todo por el especial del día de hoy, y quédense en la tarde porque lo bueno apenas empieza.